observa, por ejemplo, ahorita con Francisco que te fue llevando de la mano y dando ejemplos y demás, te lo agradecemos mucho. Gracias, Jessica. Gracias. Ya sabes que siempre nuestros cursos se caracterizan por eso, ¿no? Así Sí, maestro, muchas gracias también ahí por la aportación de las preguntas que le hice. Muy Gracias. amable. Vale, bueno, entonces continuemos. Yo creo que nos vamos a ir más rapidito porque tenemos mucho por delante, pero vamos a ser muy puntuales. Y si no, al final nos podemos ahí robar unos 15 20 minutos adicionales de su tiempo para que lo vayan contemplando, por favor. ¿Sale? Entonces, eh, pasamos a la siguiente lámina. Esto es lo que les mencionaba del capital. Brevemente, la norma de información financiera, la C11, establece que cuando no se pague el capital, que estábamos analizando de manera previa, ese importe que no se paga no debe reflejarse como parte del capital social, ni tampoco, eh, ni tampoco debe reconocerse o registrarse en una cuenta a cargo de socios accionistas. Se debe reflejar en un asiento puesto para únicamente que los estados financieros muestren lo que se ha exhibido de capital. Digo, vamos a hacer un ejemplo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, Sociedad Anónima, como vimos en el artículo 89. Bueno, bueno, ahorita lo vamos a ver, está aquí adelante. Dice que debo inicialmente aportar el 20% de capital, supongamos que son 50,000 de capital, y que ese 20% inicial son 10,000 pesos, ¿no? Pero si nada más los socios pagaron 3,000, yo no debo reflejar los 10,000. Registro mis 10,000, pero hago un asiento contrario respecto de 7,000 para únicamente reflejar 3,000 como capital social, que es lo que efectivamente he aportado. Entonces, eso es lo que debo hacer contablemente. Y entonces, si no has pagado nunca capital, pues tu capital social será cero. No puedes reflejar un capital que no has exhibido. ¿Vale? Y entonces el párrafo 42.3.1 dice que en el caso de las aportaciones en bienes, que vamos a ver ahorita, pues estas aportaciones deben reconocerse con base en el valor razonable de los activos aportados, que está en armonía con lo que establece el artículo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Bien? Entonces, la expresión de lo que cada socio aporte, bienes y el criterio seguido para su valoración. Entonces, fíjense, SDRL no prevé reglas puntuales para la aportación de bienes, como sí lo establece la ASA y la SAPI, y tampoco lo establece el Código Civil para las sociedades civiles. Oye, ¿qué pasa si quiero aportar bienes a una SDRL? Te recomiendo que entonces en tus estatutos sociales establezcas el procedimiento previsto en el artículo 141 para obligar a la sociedad a que realice un avalúo, lo practique en 2 años posteriores a su aportación, verificar el valor razonable en términos de la NIM que acabamos de verificar, por revisar, y entonces si existen diferencias que superen el 25%, obligar al socio a que aporte esa diferencia. Eso es lo que dice el artículo 141. ¿No? Entonces, SDR no lo contempla, pero podemos establecerlo en estatutos. En el caso de la SA y la SAPI, pues les es aplicable ese artículo 141 con esta mecánica que establecí, y en el caso de las sociedades civiles, pues no hay reglas, nada más dice que su transmisión implica, el, su aportación implica el dominio al aportarlo. ¿Dudas aquí de este punto? ¿No? Entonces, seguimos con reglas de aportación. En el caso de sociedad de responsabilidad limitada, fíjense, ahí dice el artículo 64. Disculpen. Establece que por lo menos se debe exhibir el 50% del capital suscrito. 50%. No es lo mismo para la SA y la SAPI, que el artículo 89, fracción cuarta, establece que deberá exhibirse el 20%, por lo menos, pero en tratándose de aportación de bienes,
se tiene que exhibir el 100%, siguiendo las reglas del 141 que acabamos de apreciar, ¿no? En tanto que en el caso de las sociedades civiles, no provee aportación inicial ni al momento de la exhibición, por lo que debe exhibir de inmediato el capital que suscriben, en el caso de las sociedades civiles. Legitimación de socio accionista. En la SDRL dice que el capital social será el que se establezca en el contrato social. Se dividirán partes sociales que podrán ser de valor y categorías iguales. Esto ya lo había explicado, que nada más pueden tener una parte social los socios, una parte social del capital fijo, una parte social del capital variable, pero puedes tener una parte social, aunque sea de capital fijo, si ya tienes una. Pues si tú en tus estatutos diseñas partes sociales con derechos diversos, es lógico que esa participación la tiene que amparar una parte social diferente a la que tiene derechos ordinarios, ¿no? Derechos, entonces sí podrías tener, pero solamente en ese caso. En el caso de las sociedades anónimas y las APIs, pues podrás tener tantas acciones como represente tu participación en el capital y según se divida el valor de las acciones en los propios estatutos sociales, ¿no? Y en el caso del sociedad civil, pues es omiso al señalar, pero su representación será también en partes sociales y será únicamente una parte social. Ok. En este mismo tenor, pues aquí el artículo 62, que les decía que solamente se puede tener una parte social, pero en cambio en la SA y en la SAPI, pues puedes emitir derechos, tantas acciones con derechos diversos que ahorita vamos a ver, incluso puedes tener las categorías de acciones que tú establezcas en los estatutos y podrás tener N acciones de la categoría A o de la clase A, N acciones de la clase B, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podrás tener acciones que amparan derechos diversos según lo establezcas en los estatutos sociales. Entonces eso podremos pactarlo en Sociedad Anónima y en SAPI. Y en SC, pues eso eh, no es natural, pero sí se pueden establecer categorías que confieren derechos diversos, incluso, por ejemplo, una parte social de un socio industrial que no representa una aportación ni de dinero ni de bienes, sino de su expertise, de su trabajo. Entonces también se puede pactar en estatutos sociales. Y esto era lo que les había comentado, ya lo habíamos mencionado, que al inicio en SDRL se tiene que aportar el 50%, ahí está el fundamento, lo mismo, el fundamento para sociedad anónima, 20%, y en el caso de tratándose de aportaciones de bienes, pues tiene que ser el 100% y seguir las reglas del 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos a manera de resumen? Pues para las aportaciones de capital, requisitos generales, fracciones quinta y sexta del artículo sexto, 89, esto para SA y SAPI, 89 fracciones segunda, tercera y cuarta, 91 fracciones primera y tercera, y 158 fracción primera de la responsabilidad solidaria de los administradores que ya habíamos comentado con la intervención de buen Efraín, ¿no? Eh, ¿Es posible ejercer derechos aun cuando el capital no se ha exhibido? Pues no. ¿Cómo vas a ejercer derechos si no has exhibido el capital? ¿Cómo vas a recibir dividendos si no has exhibido el capital? Y esto lo prescribe de manera puntual el artículo 117, ¿vale? Y además, los artículos 118 a 121, que ya se os había comentado, pues nos dan las reglas o las pautas para poder enajenar las acciones o para poder reducir el capital o enajenar, reembolsar, enajenar o exigir su pago, ¿no? Que son las tres posturas.
En las acciones pagadas con bienes o derechos, pues observar estas reglas del 141, así como las normas de información financiera. Y las acciones pagadas eh, en una parcialmente o de manera total, en especie o con bienes, quedan depositadas por 2 años en la tesorería de la sociedad. Estas son las reglas previstas en el 141, con el propósito de que se practique un avalúo transcurridos esos 2 años y en caso de que existan diferencias que superen el 25% en relación a lo que se aportó, entonces el socio se obliga a exhibir ese diferencial o la otra solución sería reducir el capital social. ¿Vale? Bueno, esto es nada más mencionarlo, el artículo 87, eh, se, com- cuya obligación se limita al pago de sus acciones, pues sus obligaciones de los socios de una sociedad anónima y de una SAPI también, es aportar, que puede ser dinero, bienes y derechos, industria, ¿no? Y lo pongo aquí porque eso me costó que me expulsaran de un seminario por culpa de Efraín, un diplomado, porque cuestioné a una doctora que decía que las sociedades anónimas sí pueden aportar industria. Y dije, bueno, para la próxima que yo exponga lo voy a poner para reírme un poco, pero no, no hay forma de que una sociedad anónima tenga socios industriales. Lo que sí pueden hacer es convenios entre socios, ¿no? Y luego también que pueden aportar, pues, aportar reservas utilidades, de acuerdo al segundo párrafo del 116, pero no la evaluación de activos. O sea, es que el 116 es confuso porque dice la evaluación de activos, sí, pero solamente será para efectos financieros, es decir, capital contable, en tanto que algunas reservas y las utilidades sí las puedo capitalizar. Estas no las puedo llevar a capital variable, tendrían que ser a capital fijo. ¿Por qué no las puedo llevar a capital variable? Porque el 213 puntualmente dice que el capital variable podrá eh, integrarse o incrementarse por dos razones. La primera, por aportación de los socios. Las reservas y las utilidades no son aportaciones de los socios. Y segundo, por inclusión de nuevos socios. Pues mucho menos. Entonces, eso quiere decir que el capital variable sí tiene cabida las aportaciones reales de bienes o dinero, no de elementos nominales como son estos de la capitalización de utilidades o reservas. ¿Vale? Pero aquí está aumento real y aumento nominal, está vinculado con ese 182 y esto es aplicable para la SA, la SDR y la SAPE, no para las sociedades civiles, ¿no? Entonces no puedo yo llevar a capital variable la reserva legal, capitalización o reservas voluntarias que haya creado o las utilidades, no las puedo llevar a capital variable por esa razón que les comentaba. ¿Claro? Luego, aportaciones suplementarias son naturales para las sociedades de responsabilidad limitada. Tienes que pactarlo en tus estatutos sociales. ¿Qué son las aportaciones suplementarias? Son aportaciones que forman parte del capital contable, más no del capital social. Y entonces, aquí digo, prometí no hablar de fiscal, pero de repente me acuerdo y digo, sería como un pecado no decirles, ¿no? Las aportaciones suplementarias tienen un fin específico, a lo mejor para pagar un pasivo, un crédito fiscal, un acreedor, ¿no? Un proveedor en particular, pero no forman parte del capital social, forman parte del capital contable. Debes preverlo en los estatutos sociales. Y entonces, ¿qué son en realidad? Es un préstamo temporal, pero que no causa intereses. Y entonces todos aquellos que hacen préstamos a la sociedad sin respaldo de contratos, o si tienen los contratos no tienen fecha cierta, ¿qué les parece? Pues mejor adoptamos en una asamblea una resolución donde se acuerde hacer aportaciones suplementarias que se les va a regresar a los socios porque forman parte del capital contable. Y entonces te evitas el tema de la configuración de ingresos determinados presuntivamente en términos de los artículos 55 y 58 del código, ¿no? Porque previste en tus estatutos sociales el establecer ahí aportaciones suplementarias con el procedimiento que tú vas a establecer en los estatutos sociales, ¿no?
y sobre todo que emanan de un acuerdo de asamblea, fecha cierta, ¿vale? Entonces, ojo, en el caso de las sociedades anónimas y las APIs, no los establecen de manera puntual, sin embargo, por la reforma del 13 de junio de 2014, bueno, para las APIs desde 2005, 2006 que no entran en vigor de manera efectiva, porque la ley es de junio de 2005, pero en realidad hubo un periodo de vacatio legis. Entonces, ya los contemplaba la ley del mercado de valores para las APIs, que prevé los pactos estatutarios. Dentro de esos pactos estatutarios están las aportaciones suplementarias. Entonces, sí las puedes pactar en tus estatutos sociales al amparo de los artículos 13 para SAPI, ley del mercado de valores, y para la sociedad anónima convencional, el 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, desarrollarlo en estatuto, ¿vale? Y en el caso de las sociedades civiles, eh, dice que pues no puede obligarse a los socios a hacer una aportación nueva para ensanchar los negocios sociales. Eh, no es una, bueno, dice, perdón, corrijo, para sociedades civiles que a menos que se haya pactado en el contrato, sí puedes establecer aportaciones adicionales, pero solamente con el propósito de hacer crecer el negocio. Si no lo estableces, pues no podrás, pero esa no es una aportación suplementaria, esa sí sería una aportación al capital social, ¿vale? ¿Dudas de este punto? La verdad es que está bien interesante. Yo utilizo todas estas figuras en temas fiscales. Por eso nuestro próximo curso será elaboración de estatutos sociales con énfasis fiscal. Maestro, ahí basta el estatuto y ya no hay que hacer ninguna copia certificada, con lo menos de alguna rúa o algo por el estilo. Y Fíjate creo que que, interrumpí a Jessica que iba a participar, perdón. fíjate que sí, lo importante es que establezcas un procedimiento en los estatutos, pero sí, evidentemente esto sería competencia de una asamblea ordinaria, tratándose de SA y de SAPI. Y entonces, pues no hay obligación de protocolizarla. No obstante, no haber obligación, tú puedes protocolizarla. Pero si lo que nos preocupa es la fecha cierta, pues entonces nada más con una copia certificada basta para darle ese atributo de fecha cierta, porque el artículo 156 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, hay que buscar el análogo en cada una de las entidades federativas en donde nos encontramos, establece que las actas, las escrituras y los cotejos o copias certificadas que emiten los notarios públicos gozan hacen prueba plena, salvo que en un procedimiento judicial se determine lo contrario. Entonces, con eso le das fecha cierta con la simple emisión de una copia certificada, que sale mucho más barato que el protocolo, ¿no? Ujú. Mi pregunta es más en como técnica de cómo se ve en el balance una aportación suplementada, en el balance En, contable. en el capital contable, Jessica, donde tienes el apartado de utilidades, pérdidas y capital Ahí se social, agrega un ahí apartado que se llama, le pones aportaciones suplementarias. ok, y son pues transitorias por lo que dicen. ¿Sí? Entonces, ujú, ok. ¿Sale? Ahí lo anotamos según me enseñó mi maestro de contabilidad uno hace muchos años. ¿Sale? Y luego tenemos el concepto de acción aplicable que les acuerdan cuando estábamos viendo lo que amparaba la participación en una sociedad, les dije, vamos a ver más adelante la acción. Y la acción tiene dos propósitos. Uno es eh, para acreditar tu calidad de socio y segundo, para enajenar los derechos que amparan ese título. Eso es lo que dice esencialmente en términos abreviados el artículo 111. Esa es la función de una acción. ¿Vale? Y en el caso de las partes sociales, el 68 para SDRL dice que cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o la fracción de una parte social de otro socio, entonces su parte social sufrirá un incremento en esa proporción. O sea, no puedo decir, ya le compré una fracción al socio y ahora tengo dos partes sociales. Eso es lo que dice
este artículo 68. El 69 dice, esto para SDRL, claro, preciso, que esas partes sociales no son eh, divisibles, pero en el caso de que en el contrato social se podrá establecer el derecho de división. Es decir, si yo tengo una parte social que ampara 1 millón de pesos, yo puedo vender una décima parte. Decir, voy a vender 100,000 pesos, entonces tendré que reconfigurar mi participación, cancelar esa parte social y que me emitan una nueva con 900,000 y una nueva al adquirente o cesionario, perdón, que aquí no es adquisición, es cesión, de 100,000 pesos. Entonces, esto es lo que dice este artículo 69. Y el 65 dice que para la cesión de derechos respecto de partes sociales, así como para la inclusión de nuevos accionistas, pues se requiere la aprobación de la mayoría del capital, salvo que en los estatutos se haya pactado un porcentaje distinto, ¿no? Entonces, esto es para las partes sociales, a diferencia de la acción. Y las acciones podremos tener categorías distintas como las vamos a ver a continuación. Maestro, antes de que se pase el tema de las acciones, digo, quiero hacer una pregunta a lo mejor un poco absurda, Ajá, porque entiendo yo que y se menciona mucho, ¿no? En los foros y todo, que es importante que los accionistas de una SA, una SAPI, tengan sus títulos accionarios, ¿no? Para ajá, acreditar su personalidad como su calidad de accionistas, ¿no? ajá. Y que pues, es un libro independiente, ¿no? Ujú. Eh, en este caso, esto en el partes sociales lleva la misma suerte, o sea, tenemos que tener un libro de las partes sociales, tenemos que tener un título de Ajá. parte social, o sea, perdón, no sé Sí. si a lo mejor es una pregunta tonta, pero No, 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 yo les dije que no hay preguntas, aquí no tenemos gradación en las preguntas. Con gusto, mira, el 111 te dice cuál es la función de una acción, ¿no? Te dice para acreditar tu calidad de socio. Eso quiere decir que necesariamente requieres físicamente el título. En armonía con los artículos 128 y 129 de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, el 23 y 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, además del 5, eh, ese título, para que tú puedas legitimarte como accionista, requieres estar, además de tener físicamente el título, estar inscrito en el libro de registro de accionistas 128 y 129, 5, 23, 24 y 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, solamente así vas a acreditar tu calidad de accionista. ¿Qué pasa en el caso de las partes sociales? No requieres ni siquiera tener físicamente una parte social. Luego, como una buena práctica corporativa, se imprimen partes sociales. Oye, ¿de dónde saco los requisitos? Porque tenemos requisitos en el 125 para las acciones, pero no tenemos requisitos para las partes sociales. Pero en mis estatutos puedo establecer que se emitirán físicamente las partes sociales mismas que deberán contener los requisitos que sean aplicables del 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. O tú puedes desarrollar tus requisitos, ¿no? Entonces, no es necesario, puntualmente, no es necesario tener físicamente el, la parte social. Tu calidad la acreditas con el documento en el cual ingresaste, ya sea en la acta constitutiva o bien en una asamblea posterior, porque no hay reglas como sí para la SA por la naturaleza que tiene esta sociedad que se rige por títulos, valor de acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, ahí sí, no, o sea, no requieres, pero digo, como buena práctica, yo sí lo recomiendo, ¿no? muchas gracias. Con gusto. Entonces, aquí luego me ando peleando con mis amigos porque hay quienes hacen planeación fiscal con acciones, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no todo lo que aparentemente eh, podría darnos participación en el capital, por eso doctrinalmente hay que reconocer que hay documentos que no amparan la participación en el capital de la sociedad. Y entonces si no amparan capital, no puedes tener derechos, no puedes tener obligaciones. Bueno, sí puedes tener derechos, pero diferentes a los de las acciones.
Es decir, por ejemplo, tú no puedes votar. Si tú tienes un certificado de goce que amortizaste acciones y te dieron a cambio de ello certificado de goce que te garantiza un ingreso, pero ya no tienes derecho en el capital cuando lo canjeaste. Las acciones de trabajo del 114, digo, tengo unos amigos conocidos, ¿no? Que dicen, no, y le generamos hasta una prima en suscripción y un pasivo y le pagamos prima en suscripción, reducimos capital. Digo, no sé qué madres fumaron, porque esas acciones de trabajo no forman parte del capital social. Luego no lo puedes remunerar. Dice el 114 puntualmente que las acciones de trabajo únicamente te dan un derecho corporativo, es un derecho patrimonial, ese derecho patrimonial lo decidirá la asamblea de accionistas. Entonces, hasta es incierto qué derecho puedes tener, porque cada año pueden fijar si tienes un derecho o no. A lo mejor tienes una acción de trabajo que te da la empresa, pero en 5 años no han decretado dividendos y tampoco han dicho que te van a pagar, pues está bonita, se ve bonita colgada la acción de trabajo ahí, pero no te da, por supuesto, eso que andan haciendo planeación fiscal babosa, burda, porque no saben, no conocen la naturaleza de los títulos. Bueno, adelante, mi querido Efraín, perdón por esa palabra, se me barrió, pero no quería decirlo, pero se me zafó, perdón. Está bien, ya no te burles de mis estrategias, voy a tratar de cambiarlas. Sí, fíjate que el tema de las acciones de trabajo en una empresa sí no lo pidieron por el tema de, ¿cómo te diré? Como que querían darle ese reconocimiento, esa, eh, Es apego, una forma de pertenencia, apego. exacto, ese Ajá. apego a la empresa y todo lo demás, y se los diseñamos efectivamente, pero sí, como bien comentas, o sea, no se trata nada más de decir, vas a tener acciones de trabajo y ya, sino que se determinó que cada vez que existiera decreto de dividendos, el 10% correspondería a las acciones de trabajo, y que ninguna acción de trabajo tendría más allá de la participación del 1% del total de ese, del 10% le tocaba el 1%. El Ah, máximo de acciones de trabajo que podría tener serían 10, ya. no más acciones de trabajo. Sí, Porque se lo explicábamos al empresario, digo, porque al final, si tú le dices que van a tener participación del 5%, al 10%, pues ¿cuántas acciones de trabajo puedes hacer? Porque te vas a quedar sin participación en los dividendos. Si los quieres compartir esos dividendos con esas personas que para ti siempre han estado, que se han puesto la camiseta, que han estado contigo, etcétera, pues entonces sí valdría la pena, pero tienes que establecer ese límite. De lo contrario, hay que tener cuidado con la forma en la que se establecen las acciones de trabajo. Ahora, una parte importante, y eso ya sería el ámbito laboral, el ámbito laboral, si nosotros como patrones establecemos que, por ejemplo, en este caso, estas personas, a los 10 años de estar trabajando con nosotros, tendrían derecho a las acciones de trabajo, esos dividendos que se les pagaran pudieran desnaturalizarse desde el punto de vista laboral. Y ahí está Gabriel, que seguramente me está escuchando, de que ya estamos combinando la parte laboral con los derechos de los trabajadores que provienen precisamente de esa razón de permanencia, 10 años de estar laborando, y entonces yo me veo obligado a tener que entregarle esas acciones de trabajo. Entonces pudiera darse como un supuesto derecho adquirido, una cuestión laboral ahí delicada. Entonces lo que hicimos, mira, para no entrarnos en el tema laboral, que sean los trabajadores que elijan si quieren o no esas acciones de trabajo. Es decir, tienes derecho a elegir esas acciones de trabajo, pero no van a ser de a gratis. Van a ser acciones que te van a costar, porque a lo mejor de los 10 que tú quieres entregarles, a lo mejor alguno no lo quiere. Y te dice, yo no necesito acciones, yo no quiero acciones, yo quiero billete, yo quiero otra cosa. Y entonces tú ya te estás aquí preocupando por las acciones y todo lo demás, y a lo mejor quiere otra cosa, mejor déjalo al arbitrio, les generas que puedan acceder a las acciones de trabajo, pero no van a ser gratis, van a tener un costo, y ese costo pues, lo van a tener que pagar.
Entonces se hizo precisamente de esa forma para desvincularlo de la parte laboral, dejarlo netamente en la parte corporativa. Y tú bien lo decías, no forman parte del capital, pero cuando nosotros le dijimos, pues vas a tener que pagar si la quieres. O sea, tienes el acceso, tienes el derecho, pero vas a pagar, no obvio, no la misma cantidad que un capital de los demás accionistas, ¿no? Pero sí se volvió interesante esa decisión en esta empresa, sí se llegó a ese acuerdo, sí los trabajadores de los 10 terminaron 6, 7 accediendo al tema y pagando la parte del capital, fue bastante simbólica y los tenemos clasificados con un tipo de acción especial, lo que decías hace rato, ¿no? O sea, este tipo de acciones Pero los conforman otro sacaste de la tipo. acción de trabajo. Claro. Exactamente, Ujú. exactamente. Obvio, no participan en votación, no Claro, les participan en, restringes todos los derechos corporativos. pero sí tienen voz de Ajá. poder señalar áreas de oportunidad, de poder señalar algunas áreas de mejoras, etcétera, etcétera, algo que involucre ahí en la toma de decisiones, ¿no? Incluso se les invita a las asambleas de accionistas, a las ordinarias, pero de manera exclusiva, nada más cuando se trata de la aprobación de estados financieros. Es lo único que se trata en ese tema, para que ellos puedan externar opiniones o políticas o temas que pudieran influir en un mejor desarrollo de la empresa. Pero ya en los demás tipos de actas de asamblea, ahí ya no se les permite el acceso. Entonces, sí es un trabajo interesante cuando empiezas a mezclar esas situaciones. Ahí quería ahí compartírtelo Sí, pero en y ese pues si caso, no, Efra, en ese caso creo que podría caer en el supuesto, no recuerdo la fracción del 94 como asimilados a salarios de entrega de acciones, ¿no? Pero sí lo dice sí, puntualmente, ¿no? así Entonces, es. que ahí sí se generaría un ingreso para efectos de la ley del impuesto a la renta como accionista. Efectivamente, y por eso también le pusimos un precio a ese tipo de acciones. Por eso no fue así nada más de a gratis, ya cumpliste con un tema laboral y listo. Sí, Ya y por vi ahí, a Gabo que prendió cámara sí, y ya, ahorita nos va a ya tirar carrilla quiere. acá. Adelante, Gabriel. Bueno, gracias por el comentario. Ya ven, aquí hay diversidad de opiniones que nos complementan. Entonces, en resumen, bueno, pues ahí tenemos todos los escenarios, pero sí es bien curioso, ¿no? Que de repente la gente que se dice planeador no conoce estas diferencias entre acciones propias e impropias. Entonces, corre el riesgo de equivocarse al asumir que unas acciones de trabajo forman parte, son acciones propias. No, no es un error, forman parte, no pueden formar parte del capital social, ¿vale? Entonces, hace un par de meses una abogada de Guadalajara, que no es Jessica, o sea, me hacía una consulta respecto a las acciones de tesorería que querían hacer alguna fumada, ¿no? Pero la verdad es que yo ya me había cansado de que cada que tenía una duda me hablaba, ¿no? Y yo digo, bueno, pues puedes contestar una, dos o tres, pero ya cuatro es un abuso, ¿no? Yo porque tengo la rara costumbre de comer y de comer bien, ¿no? Entonces, le digo, oye, no, pues eso ya no te lo contesto, ¿no? Ay, pero es bien fácil. Si fuera fácil no me estarías preguntando. Y era tan simple decirle, pues no, es una acción, no, no da participación. A los pocos días me habla, ¿en cuánto me cobras tanto? Pues a regañadientes le contesté en 4 segundos y me dijo, ya ves que era fácil. Y yo, pues era fácil para mí, pero no para ti. ¿No? Entonces, por eso es importante conocer estas cuestiones, ¿no?
que nos dan mucha ventaja, pues, ¿ah? Acciones propias, impropias. Acciones de tesorería, pues no forman parte del capital. Sí, adelante, Cristian. Perdón, maestro. Y de hecho, se le acabo de hacer la pregunta personal al maestro Gabriel, que también le mando un saludo. Y disculpa la pregunta. Estas acciones de trabajo, el pago que bien menciona el compañero Efraín, ¿pueden hacerse por medio de donativo o no? Bueno, es que sí se puede hacer por medio de donativo. Es una pregunta interesante, fíjate. Pero si es donativo, lo tendría que hacer la persona moral, ¿no? Porque es la emisora de las acciones. Ujú. Y a mi juicio, híjole, Porque ahí ya no lo estarías asimilando a salario, ¿no? ya no, aunque, y la transmisión. No, pero el planteamiento es que donaras las acciones, no que les dieras acciones. Ajá. Pero fíjate que, este, esa donación de acciones, pues yo creo que sí cae en el supuesto del inciso A de la fracción 23ª del 93, ¿no? Porque ahí no es Creo entre que es la comas ni C, nada. fracción C. Digo, inciso C. Inciso C, gracias por la precisión. Entonces, pero no es el inciso C. Sí, porque Bueno, refiere a otras donaciones. ok. Entonces sí, nada más cuidando los límites, que son cuánto, 3 veces el valor de la UMA elevado al año, ¿no? Sí, son como 123,000 Vale pesos al año. 125,000 pesos. Habrá que cuidar el valor de esas acciones para. Pero, ojo, esa donación de acciones tendría que protocolizarse si rebasa el monto de 5,000 pesos Sí, de acuerdo al Código Civil de cada estado. de cada estado. En Puebla no, maestro, por cierto, ahí lo tengo visto. Sí, hay 5 estados: Veracruz, Puebla, Nuevo León, Zacatecas, y el otro Tamaulipas. Son los 5 donde no se tienen que protocolizar. Pero bueno, Gracias, acuérdense de la fecha maestro cierta. Zamacona. Gracias, no, de nada, Cristian. Acuérdense de la fecha cierta, ¿eh? Aunque no lo protocolicen, hay que darle fecha cierta al contrato. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos. Los bonos de fundador, pues tampoco forman parte del capital social. Estos bonos se establecen en los estatutos sociales y pues se establece una serie de condiciones y la sociedad genera utilidades, pagará una cantidad fija, una utilidad, etcétera, ¿no? Esas son, pero no forman parte del capital social. Y bueno, y las que sí forman parte del capital, pues son las acciones propiamente. Eh, las acciones, eh, de las SA y las API, obviamente también de las AS, son alcanzables, pueden ser de diversas categorías. Las hay las ordinarias, creo que están acá, ¿sí? Bueno, no, aquí no están. Así, ordinarias, es decir, confieren la totalidad de derechos y obligaciones, todos los derechos corporativos y los patrimoniales. Bueno, dije obligaciones, perdón, derechos corporativos y patrimoniales en igualdad de circunstancias. Luego tenemos las acciones preferentes del 113, que me restringe algunos derechos corporativos del 182, pero a cambio me da un dividendo superior del 5% hasta por 3 años. No es el 5, es el 9%, perdón. Esas son las acciones preferentes. Pero con esta amplitud que se da a partir de 2014, que ya existía para la SAPI, desde 2005, 2006 que entró en vigor la ley del mercado de valores, entonces podemos emitir acciones que restrinjan totalmente el voto. Es decir, no tengas derecho corporativo, y únicamente tengas derechos patrimoniales.
o que pueda restringir algunos derechos corporativos, conservar algunos, como por ejemplo sería decidir sobre el aumento del capital, la reducción, o por ejemplo el cambio de nacionalidad, cambio de objeto social, o sobre la transformación, fusión y escisión. Tú puedes pactar en tus estatutos sociales cuáles son los derechos que va a tener el de esa categoría de acciones. El derecho de veto. ¿Qué es el derecho de veto? Y fíjense, esta es una parte bien importante y les dije que no iba a hablar de fiscal, pero cuando me acuerdo ya estoy del otro lado. Imagínense que constituimos una sociedad con 100 acciones. Imaginen que el capital es de 100 millones y Efraín es muy estratega. Dice, yo voy a tener el 1% de esas acciones. Usted va a decir, ¿cuánto tendría de capital? Es pregunta. 1%. No, pero dije, ¿cuánto tendría de capital, no de porcentaje? A ver, otra vez la pregunta. Y yo, 10 millones, ¿no? Dijo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, el monto. 10 millones. Dije 10 millones. ¿Cuánto es el 1%? Ah, pensé que dijo 100 millones, perdóneme, No, doctor. 10. El 1% es 100,000 pesos. Y entonces, a Efraín, en los estatutos sociales, porque va a tener una función muy especial, o porque tiene una categoría especial, no va a formar parte del órgano de administración, pero le voy a emitir una acción que confiera el derecho de veto. 1%, ¿eh? Y entonces, con esa acción, en los estatutos vamos a establecer que puede vetar las resoluciones que adopte la Asamblea Extraordinaria, o la ordinaria, o algunos asuntos en particular. Yo diría que todo. Y entonces, fiscalmente, ¿quién tendría control efectivo para responsabilidad solidaria? Efraín. Efraín. ¿Con cuánto? El 1%. Y le quito la responsabilidad a los administradores y a los socios, ¿no? A los demás. Yo pensando en voz alta. o sea, perdón, maestro, ahí ya no entendí. O sea, él tiene 10 millones 100,000 de pesos, nada pesos, más de los 10 millones. 1%. pero tiene el derecho de veto. Tiene una acción que le confiere el derecho de veto en las resoluciones de la Asamblea. Mm. Y es Es más, el un día le socio. ejecutamos el derecho de veto, ¿no? Para que vean que es real. Lo dejamos en antecedentes en nuestro libro. Como quien Ah, bueno, dice, ya queda un precedente de que él él ejerció ejerció el derecho de veto, que es real. y, y debería tener el control efectivo para efectos del artículo 26. Así es. Porque en realidad él tiene, aunque diga el 26 que el 50%, pero en realidad el que decide es Efraín. Y entonces en todas las asambleas que resolvamos, también que intervenga Efraín y que diga, hoy decido no ejercer el derecho de veto y vamos dejando antecedentes en todos los actos, pues. ¿Qué les parece? Por eso por hoy yo prefiero constituir sociedades anónimas, no de responsabilidad limitada. Bueno, continuamos porque nos está ganando el tiempo. Eh, Perdón, ¿no se puede con SRL el derecho de veto? O sea, no, ahí no, porque aquí específicamente sí me establece la ley qué tipo de acciones puedo emitir. ¿Vale? ok. Y también nos dice que podemos emitir acciones que confieran derechos sociales diferentes a los económicos. Entonces, ¿qué debemos entender por eso? En España, en la ley de sociedades de capital sí establece que son los derechos sociales diversos a los económicos y dice que incluso puedes ofrecer en ese tipo de acciones beneficios como pertenecer a un club, un campo de golf, pero eso es en España, ¿no? Aquí no está desarrollado, aunque esto lo copiaron de España, la ley del mercado de valores. Esa sería una aproximación. Yo soy más conservador en ese sentido, pues les digo lo que existe, ¿no?
Yo creo que derechos sociales diversos a los económicos podría ser el derecho a designar a un administrador, el derecho a designar al comisario, o sea, derechos que estén vinculados con la sociedad, no con los beneficios que pueda obtener, pero en España sí lo dice la ley de sociedades de capital, ¿eh? E incluso en el libro de pactos no es cierto de este librito, entonces lo tengo aquí en la mano, de la doctora Zoila León Tobar, así lo define, ¿no? Se llama Las clases de acciones en la sociedad anónima y derechos del accionista. Ella está en ese sentido que esos derechos sociales tienen que ver con pues, ventajas que puedes obtener para designar funcionarios dentro de la sociedad o consejeros, ¿no? Entonces, esas son las dos corrientes que existen en derechos sociales. Si eres muy osado, pues aviéntate a diseñarla conforme a la ley de sociedades de capital, derecho comparado, y pues lo puedes conseguir, es interesante, ¿no? Forma de pago, pues las que han sido liberadas, es decir, se ha exhibido el capital, las pagaderas, las que está pendiente de pago, por las acciones que ampara los títulos, es decir, el formato ese verde que conocemos, puede amparar una sola acción o bien puede amparar el número de acciones que tú decidas, ¿no? Eso es la clasificación de acciones. Y brevemente aquí, las acciones en SA y SAPI, pues derechos sociales distintos a los económicos que ya les había visto, con utilidades limitadas, sí, podemos establecer incluso, les platico un caso de una transformación que hice de una SAS a una SA. La constituyeron la SAS con 10,000 pesos, entonces se nos acercan ahí y nos dicen, oye, quiero admitir un socio, pero la verdad es que entiendo, y si yo no sé de sociedades, pero por mera lógica, si yo aporté 10,000 y este socio me quiere aportar 500,000, por mera lógica él va a tener que contar de la sociedad. Y tu lógica está bien, pero para eso hay categorías de acciones y tú vas a tener una categoría de acciones ordinaria que tiene todos los derechos patrimoniales y corporativos. Y a él, a cambio de esos 500,000, le vamos a restringir la totalidad de los derechos corporativos para que nunca tenga decisión en la sociedad, pero le vamos a otorgar el 30% de utilidades. Como me decía, me gusta. Entonces, así lo hicimos, ¿no? Con utilidades limitadas, no en proporción a su capital. Y no establecimos un porcentaje, dijo, sin valor nominal, con premios sobre la par, eh, sin derecho de voto limitado, que ya lo expliqué, las preferentes ya las expliqué, ordinarias o privilegiadas, las que, perdón, se me fue la palabra, las que amparan aportaciones de dinero o de especie, las no, sí, numerarias o de capital, perdón, las no dinerarias, las liberadas, que ya también lo comenté, igual que las pagaderas, con premios sobre la par, eh, amortizadas, es decir, se amortizan acciones a cambio de utilidades, se le pagan a los socios y se disminuye el capital. Ordinarias y privilegiadas también ya están, ¿no? Entonces, luego están estas, ya habíamos dicho de las acciones el 111, y aquí lo que les comentaba del 116, solamente serán liberadas las acciones que estén íntegramente cubiertas y aquellas que se hagan entrega a los socios por acuerdo de la Asamblea como resultado de la capitalización de primas sobre acciones u otras aportaciones previas como serían las aportaciones para futuros aumentos de capital. Solamente esas acciones serán liberadas, es decir, aquellas que estén pagadas. Y fíjense, el 117, la distribución de utilidades y de capital social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. Si no has pagado capital, no tienes derecho a recibir dividendos. ¿Vale? Bueno, me voy a saltar esto que ya lo vimos. Aquí está lo que les decía el fundamento del artículo 91, fracción séptima. Y rápidamente les comento, en sociedad anónima, como lo había mencionado, hay una libre circulación de las acciones, es decir, yo le puedo vender a Gabriel Aranda mis acciones sin pedirle autorización, en la hipótesis de que fuéramos socios San Francisco, López, Efraín,
sin pedirle autorización, simplemente Gabriel me dice, oye, te ofrezco tanto por tus acciones, y le digo, me late, te las vendo, me caen mal los otros socios y ya me voy. Y entonces resulta que Francisco y Efraín ahora tienen un socio incómodo que también les cae mal. A diferencia de lo que sucede en SDRL, lo mismo es aplicable a SAPI, ¿eh? Recuerden que les dije que lo previsto en el artículo 13 desde 2005 en la Ley del Mercado de Valores, lo traen, lo corta, lo copia el legislador y lo pega aquí en esta fracción séptima del artículo 21. Y entonces, ahí sí, me permite que yo en los estatutos sociales establezca restricciones para la enajenación. Entonces puedo decir, oye, Roberto Valenzuela, que se dedica a lo mismo que la sociedad, no le puedo vender acciones. Competencia desleal podría ser, ¿no? O establecer el derecho de preferencia, que tampoco está previsto de manera natural en la sociedad anónima. Estas disposiciones me permiten que yo lo establezca en estatutos sociales. Digo, por falta de tiempo ya no digo, pero podríamos establecer restricciones a personas con ciertas particularidades para evitar temas fiscales del 17D del Código Fiscal o del 17H bis como tema de restricción que surgió como resultado de la reforma fiscal para este ejercicio, ¿no? Entonces, esta es un artículo fabuloso. Yo siempre les digo a mis amigos fiscalistas que así como se recita en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación de los elementos esenciales de las contribuciones, si ustedes dominan este artículo 91, les juro que pueden ganar buen dinero, ¿vale? Entonces, este artículo es sumamente importante. También en la SA, de manera natural, perdón, pasa por apresurarme, de manera natural no existen causales de exclusión, pero este artículo los faculta para que en los estatutos sociales se establezca causales de exclusión. Un ejemplo en materia fiscal, ¿para qué me servirá una causal de exclusión? Beneficiario controlador. Los administradores están en friega detrás de los accionistas, ni los pelan, los socios. Oye, dame la información para tu expediente de beneficio controlador. Ah, no, te la doy mañana pasado. No sé. Harto de esa situación, un día los socios cumplidos deciden modificar los estatutos sociales a través de un acuerdo de asamblea extraordinaria y dicen, vamos a pactar, incluir dos cláusulas o artículos o uno, para obligar a que los socios entreguen la información relativa a beneficiario controlador. Y en caso de ser omisos en su entrega, faculta a la sociedad para que repita en contra de los socios si por causa de ellos sancionan a la sociedad. Además de que la negativa será causal de exclusión en los términos de, de estos estatutos sociales y entonces también establecen en tus estatutos sociales causales de exclusión, entre ellas no entregar la información relativa a la identificación del beneficiario controlado, si lo quieres poner genérico, para dar cumplimiento a obligaciones legales a cargo de la sociedad que no dependen de la misma, ¿no? Porque esa integración del beneficiario no depende de la sociedad, depende de la voluntad de los socios. Y entonces ya le diste utilidad y entonces estableces tus causales de exclusión, ¿no? Pues vean, Maestro, sí, ¿podría sacarse en estatutos, podría establecerse el sacar a un socio que tenga los sellos cancelados? O excluir, sea, excluir. No sé, o sea, excluir. es una pregunta a lo mejor muy agresiva, ¿no? Pero imagínese que ahorita me bloquean el sello y me cancelan Por el y bueno, 17H bis con la reforma. exacto, ¿no? Entonces de pronto ya con la reforma que hay, que tanto la cancelación de sellos de la empresa puede afectar al socio como eso ya estaba desde antes, que el socio pueda afectar a la empresa, el socio que le cancelan el sello puede afectar. Entonces, buscando esta parte, ¿sería factible hacerlo así? O sea, ¿sería excluirlo? No sé. Fíjate que yo creo que sí se puede, pero yo no soy de la idea de hacerlo, ¿eh? Yo más bien lo que haría es utilizar una figura contractual
presentar el aviso de estructura accionaria vigente del 27, presionar a la autoridad para que en términos de 10 días me resuelva como lo dice la ficha de trámite, que ahorita con el anexo 2 no me acuerdo cuál es porque todavía no me familiarizo, pero en el anexo 1 era la 295, ahorita me parece que es la 89, 89. Ya que si no me resuelven en 10 días, te presento un caso de aclaración y en 3 días me resuelven. Eso quiere decir que yo a lo mejor en 20 días puedo resolver que ya no tenga un socio que provocó la restricción de los certificados de sello digital. Y si yo tengo 40 días para aclarar, entonces aclaro ya sin el socio. Entonces, híjole, lo que te voy a decir cuesta dinero, pero hoy ando muy exquisito. ¿Conoces el contrato de, de reporto de acciones? Em, Creo que sí lo he escuchado, me Es un imagino también es para, contrato, es un contrato en donde tú enajenas acciones y se comprometen a regresarte las mismas acciones. Bueno, no las mismas, pero tú en el contrato estableces que las mismas acciones es temporal, pero es un contrato de enajenación. A cambio de esa transacción te van a pagar un premio. Entonces, tú puedes para hacer un contrato de reporto, eh, celebras una asamblea cualquiera en donde reconoces que en los antecedentes citas que previo a la celebración de esa asamblea, fulanito de tal le compró acciones a fulanito de tal. Por eso es que puede concurrir a la presente asamblea, la protocolizas, mandas el aviso de estructura accionaria vigente, desapareció la causa que te restringió los sellos y entonces te los tienen que restituir. Contrato de reporte. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. es lo que le iba a preguntar, está en ley de títulos de operaciones creo que así lo recordaba, sí, gracias. Para No, que- es brillante sale el problema de raíz, ahí me imagino que causaría enajenación de acciones, nada más Sí, que claro, pues es enajenación, pero todo tiene un costo. me quita el problema ¿Vale? del sello. Incluso, otra cosa que puedes. No, no, esa está mejor. Tengo otras, pero esa es la que me ha dado resultados. Muchas gracias. Oye, Enrique, Master, ¿qué pasó, Carlos? Qué milagro que te muy dejas buena. ver Voy virtualmente. llegando corriendo, por eso prendí la cámara, porque estaba en una reunión, algo similar a lo que acabas de referir, precisamente de una reunión, porque el personal de una sociedad anónima el día de hoy tuvo cita en el SAT para generar la, la fiel, bueno, más bien para renovar la fiel que se les había vencido. Ajá. Es la segunda ocasión que los han bateado, pero resulta que en el Inter, al estar revisando con ellos sus documentos corporativos, observo que de los 5 socios, 2 de ellos ya fallecieron. Ese es un problema cañón y bien Sí. común hoy, ¿eh? Y Que ellos no tienen resulta, ajá, información. sí, es correcto. Y resulta que en el Inter, bueno, tengo comunicación con la abogada de uno de ellos y le digo, oye, hazme el favor, envíame la constancia de situación fiscal de este socio. Y resulta que apenas han aperturado ellos el juicio sucesorio y ya cancelaron el registro federal de contribuyente de cada uno de ellos. Yo, Ese es el detalle. Entonces ahí está bloqueada porque pues por ende le siguen generando requerimientos porque no pueden cumplir con sus obligaciones fiscales. sí, así tenemos clientes, pero por eso hay que trabajar en los estatutos sociales, mi Carlitos, porque podemos establecer que al fallecimiento de un socio, los demás socios puedan acrecentar en proporción a su participación, pagándole a los que tengan derecho en base hereditaria. Y prevalecen estas disposiciones de los estatutos sobre el testamento. Entonces ya te sales de ese problema. Aquí tenemos una Claro, solución, un problema para cada solución, ¿eh? sí, sí, Esa es sí, nada desde más una luego. de las cosas ante el fallecimiento, pero podemos establecer dos o tres más. Lo nada más como ejemplo te lo pongo, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en ese tema y no es la primera vez. Hoy bien común que no te permitan hacer trámites porque ya sea que los familiares cancelaron el registro federal de contribuyentes o bien por informes que les ministran ay, los registros civiles
Por el acuerdo de información, de intercambio de información que tienen, entonces van actualizando su base de datos con la gente fallecida. Entonces, también esa es la forma en que la autoridad tiene esa información. Claro, claro, y no sabía por qué. Dije, bueno, de bote pronto, a ver, checo con el abogado, mándame la constancia. Dice, el registro federal de contribuyentes cancelado por defusión. Y no lo van La a de... poder hacer. Entonces, yo la mejor lo que haría es pues ahí reconocer a alguno de los que tendrían derecho sobre la masa hereditaria, a lo mejor hacer una asamblea, no sé, de donación de acciones o alguna figura Sí, y celebra una asamblea en donde ya excluyó, ya, aunque después lo corrija, pues, pero el tema es salir del apuro. claro, claro, porque están atorados y hasta ahorita dije, voy llegando, por eso conecté la cámara, porque estaban aquí, Hasta abriste los escuchando. ojos de más, Carlos. Ah, qué gusto verte, tener un rato que no. Siempre estás con la Sí, cámara apagada y físicamente hace muchos años no coincidimos, pero. Ah, creo que la última claro, vez claro. fue de Puebla para Ciudad de México, ¿no? No, Sí, 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 qué bueno verte por acá. Pero sí, hay algunas alternativas, Carlos. Pero vean, esos casos también, cómo sí los podemos resolver. claro. ¿Vale? Sí, sí, muchas gracias, Master. Con gusto. ¿Vale? Entonces, pactos estatutarios y pactos parasociales. Ya no vamos a hablar en particular, cada uno de ellos, nada más diré. Ya hemos citado unos ejemplos. Por ejemplo, para la SDRL, pues no los prevé los pactos estatutarios, pero en mi opinión, según la reforma que se da al artículo octavo, que se adiciona al segundo párrafo, libertad contractual, pues podríamos establecer y copiarlo de la ley de la sociedad anónima, ¿no? Ahí como comentario. Para la sociedad anónima y la SAPI, pues ya existen. Recuerden que quien es la pionera en estos temas es la SAPI, porque ya estaban previstos desde la Ley del Mercado de Valores vigente a partir del 1 de enero de 2006. En el caso de la sociedad anónima, con la reforma que se da al artículo 91, entre otros artículos de la ley, el 13 de junio de 2014. Y en el caso de la sociedad civil, pues no los prevé, pero en la práctica, al amparo del artículo 1839 del Código Civil de la Libertad Contractual, y atendiendo al principio general del derecho de lo que no está prohibido está permitido, yo creo que se pueden hacer algunos pactos estatutarios ahí. Sobre todo que es muy escueta la regulación de las sociedades en el Código Civil. ¿Vale? Este es el artículo 13 que les digo que trasladaron al 91 de la Ley General de Instituciones Mercantiles. Este es de la Ley de Mercado de Valores. Resalto. Estos son algunos modelos de pactos. Ah, los pactos parasociales, estos son diferentes. Esos están previstos en el artículo 198 de la Ley General de Instituciones Mercantiles, evidentemente para las sociedades anónimas, en tanto que para las APIs están previstos en el artículo 16. Y estos pactos parasociales son pactos entre socios, es decir, fuera de la sociedad, y que no son vinculantes con la misma, son vinculantes entre los socios que firman estos pactos parasociales, ¿no? Entre ellos, pues acuerdos para la enajenación de acciones, eh, acuerdos para el ejercicio de voto, es decir, sindicación de acciones, cómo van a votar en los asuntos, pueden pactarlo, ¿no? Entonces, es una herramienta interesante, ¿no? Estos pactos parasociales y los pactos estatutarios. Bueno, em, estoy leyendo aquí el chat, por eso pues, estoy distrayendo un rato. Dijo 100, me imagino, Carlos Orson, que te refieres acá hace rato, cuando hablábamos del capital, ¿no? Del supuesto de capital de constitución de 10 millones, y ya habían mencionado 100. Pero bueno, el ejemplo lo materializamos, pero gracias por la precisión, mi querido Carlos. ¿Vale? Y administradores. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, pregunta, críticas?
Yo nada más quería, aprovechando que comentó lo del testamento, bueno, lo de la sucesión de las acciones, pues saber si es factible, ¿no? Heredar desde una asamblea, o sea, de las ¿Desde una acciones. asamblea o desde los estatutos? Perdón, Bueno, desde los estatutos. Sí, 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 desde los pues estatutos. O sí. sea, que yo diga, oye, pues estas acciones van para mi hijo. No, no hago testamento, lo pongo en los estatutos Ah, ya, eh, entendí. Este, con nombre y apellido, ¿no? fíjate que yo creo que, bueno, no, eh, no creo en ese sentido. Me parece complicado. Lo que yo sí podría hacer es, para evitar esos conflictos como el que tiene Carlos, o sea, de una vez definir, o puedo definir que las acciones se le entreguen a mis herederos de manera inmediata, y entonces, en ese contexto, pues a lo mejor sí puedes así señalar a quién, o puedes definir que en caso de fallecimiento, por ejemplo, lo que les mencionaba, que los demás socios tienen derecho a acrecentar su participación, evidentemente pagando, hay que hacer un procedimiento en los estatutos. ¿O qué otra cosa podrías establecer? Eh, pues que se reduzca el capital y que le paguen a tus beneficiarios. Esas cosas son las que podrías decidir en estatutos sociales. No estoy tan convencido así de que pudieras designar puntualmente a quién, ¿no? Este, pero sí, sí se puede señalar eh, que se les entreguen a tus herederos. ¿En qué proporción lo puedes señalar? Aunque si es proporción, tendrías que definir a quién. ¿No? ¿No? Está complicado. Nunca me había hecho la pregunta. Ahorita te diría que no, pero si quieres lo platicamos la siguiente sesión, lo maduro, o a ver qué nos dice aquí mi buen Efraín. Muchas Máster, gracias. Sí, yo sí he visto que designen beneficiarios de las acciones. Aún así, también he visto asuntos litigiosos en donde hay quienes se oponen a lo mismo, dentro ya de un juicio sucesorio. fíjate que a lo mejor lo que sí es que yo lo veo medio complicado, ¿no? O sea, por el tema sucesorio sí, porque eso pues es materia de una sucesión, pues, ¿no? Y no creo Ujú. que los estatutos lo sustituyan. Así de manera puntual que se le entrega a Juan o fulano, lo veo complicado. Y mi conocimiento en el tema sucesorio, pues no es muy limitado, entonces por eso no me atrevo a afirmar algo. Prefiero consultarlo con colegas y por eso lo podemos plantear la siguiente sesión, a menos que aquí el buen Efraín tenga el as bajo la manga. No, 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 para nada, mi estimado Robert, pero como bien comentas, lo que pasa es que yo observo que el tema sucesorio parte precisamente de los requisitos del testamento para establecer ya sea el legado o la herencia, ¿no? Es decir, a quiénes serán a quienes se les entreguen las acciones de la sociedad. Pero tal vez lo que pudiéramos pactar en estatutos, ahorita que hablabas en la reducción del capital, es entregarle como parte de la masa hereditaria a la masa que está designado, ¿no? Es decir, una vez que me muestre que se entiende el cargo de albacea, pues a él es al que le entrego los recursos o la reducción de capital que corresponda, y ya él tendrá que entregarlo con los herederos o con los legatarios o con la forma que haya designado el de cuyos, ¿no? En ese caso, porque pues así dejarlo de manera específica es como si lo estuviéramos comparando a un tema de un seguro con una institución financiera, ¿no? Donde pones a los beneficiarios en caso de fallecimiento. Ya no te escuchamos, Efraín. Te nos fuiste, Efraín. Bueno, se fue y se fue definitivamente. Ya regresaste. Ya estamos aquí, sí, ya sabes, problemas técnicos. Pero Sí, sí era lo que yo observaría, mi querido Robert y sí, Carlos. yo veo complicado que lo puedas designar. Y bueno, lo puedes designar, pero que tenga validez, está vinculado con Es, lo que decía Carlos, ¿no? Porque al final lo que litigas, pero las otras partes sí lo puedes hacer, de decir.
pues que tú al fallecimiento pactas que los demás socios puedan crecer su aportación a cambio de pagarle a los que tengan derechos sobre la base hereditaria. Esa es una Ahorita de... lo que refirió el maestro Efraín, a lo mejor la idea, porque luego se le cortó, como sucede en los bancos, que uno designa beneficiarios, pero Ah, como quiere dice el banco, aquí tienes que venir con tu juicio, sí, claro, independientemente que hayas designado o no a un beneficiario. beneficiario. Ujú. Sí, sí, claro. Y eso que eso sí está regulado, ¿eh? Sí, sí, desde luego, pero Ajá, así la juegan ellos, ¿verdad? Mientras me traigas tú ya el beneficiario designado a través de un juicio sucesorio, mientras los recursos no se disponen. exactamente. Pero bueno, es un buen tema. Vamos, voy a también yo a consultar con algunos colegas ahí, este, expertos en el tema, a ver qué me comentan. Sobre esa designación directa nunca me la va a preguntar. Ok, entonces, designación de administradores. Ya lo había comentado que el artículo 10 establece que es la famosa representación orgánica, ¿no? Que los administradores son los facultados para ejecutar todos los actos tendientes al cumplimiento del objeto social, según lo dispone el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aplicable para SA, la SAP y la SDRL, en tanto que para la SC también ya lo había comentado cuando hablábamos de los artículos 26, 27 y 28. Aquí lo establece y se acuerdan que dice que podrá ejercitar todos los actos por medio de los órganos que lo representan, es lo que dice este artículo 27. ¿Vale? Y pues evidentemente dentro de las facultades que se les van a conferir, pues para que puedan ejecutar todos los actos, pues serán básicamente los poderes o las facultades previstas en el artículo 2554 en primer orden, que son pleitos y cobranzas, administración y facultades de dominio. Normalmente las facultades de dominio se restringen o se establecen de manera conjunta para evitar que un solo administrador por ahí pudiera enajenar sin consultar o indebidamente en algún caso, ¿no? Los demás poderes que se requieren, pues se salen de la parte civil, por ejemplo, el del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para abrir y emitir títulos de crédito, aperturar cuentas bancarias, etcétera. El de en materia laboral, actos de administración en materia laboral regulado por la ley laboral y poder para otorgar y revocar poderes, ¿no? Eso es lo que tiene el órgano. Eh, los órganos de una sociedad de responsabilidad limitada, pues tenemos la Asamblea de Socios como órgano supremo, la administración, que puede ser socios o personas extrañas, que puede ser un gerente único o un consejo de gerentes, al igual que la sociedad anónima, puede tener administración colegiada o bien singular. Y en el caso de la vigilancia para este tipo de sociedades es optativo, no es obligatorio, pero, eh, pero si deciden configurarlo o confeccionarlo, entonces no se vale un vigilante unitario, tiene que conformarse un consejo de vigilancia según se desprende de la lectura del artículo 84 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Entonces, ojo, si van a configurar, porque yo he visto sociedades de responsabilidad limitada con un vigilante y debe ser plural necesariamente, ¿no? En el caso de la SA, pues está la Asamblea de Accionistas como órgano supremo, que debajo de él está la administración, que puede ser plural o singular, y que el órgano de administración tiene la facultad para designar gerente o gerentes generales o especiales, al igual que la Asamblea de Accionistas. Y en el caso del órgano de vigilancia, pues aquí sí podrá ser unitario o bien a través de un órgano colegiado, ¿no? Vemos diferencias que persisten con la sociedad de responsabilidad limitada. Y en el caso de la SAPI, pues la asamblea de accionistas, un consejo de administración, aquí sí necesariamente será un consejo de administración a diferencia de la SA, en donde puede ser un administrador único
o un consejo de vigilancia. Aquí necesariamente deberá confeccionarse un consejo de administración, pueden ser socios extraños y podrá tener vigilancia de acuerdo al artículo 15 en relación con el 41 de la Ley del Mercado de Valores. Puede configurar un comité de auditoría para suplir a ese órgano de vigilancia. Ese 41 nos remite a las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátiles, ¿no? Las famosas SAPIF. Entonces, estos son los órganos, y en el caso de la sociedad civil, pues la asamblea de socios, el órgano de administración, el artículo 2709 lo establece, y aquí voy a señalar un punto que no mencioné cuando hablábamos del alcance de la responsabilidad. Los socios son responsables por las aportaciones al capital, y en este caso, la sociedad civil no admite administración extraña. ¿Qué quiere decir esto? Que no admite que personas que no pertenezcan a la sociedad por la categoría de socios administren la sociedad, de tal suerte que debe ser un socio o un grupo de socios los que deben participar en la administración de la sociedad. Y entonces aquí cambian las reglas del juego para el alcance de la responsabilidad. Como socio, limitada a tus aportaciones, pero como socio administrador, eres responsable, subsidiario, solidario e ilimitado. Y entonces, pues son los puntos que quería destacar. Bueno, denme por favor 10 minutos y concluimos para agotar el material. Sería padrísimo que los que escriben en el chat nos lo pusieran a todos abriendo el micrófono, y así todos nos enteramos y hay pauta para hacer comentarios, ¿vale? Entonces, en cuanto a la distribución de pérdidas y utilidades, en la SDRL será proporcionalmente a las aportaciones. En el caso de la SA, ya vimos que podemos tener acciones con categorías diferentes, incluso, o con derechos diferentes, incluso derechos patrimoniales, ¿vale? No se puede emitir acciones que restrinjan de manera absoluta el derecho a percibir utilidades. Esa es una diferencia que sí existe en SAPI versus SA, que ahí sí se puede limitar el derecho a percibir utilidades, ¿no? Y también las utilidades se distribuirán de acuerdo a la clase de acciones. Y bueno, aquí sí se puede limitar de acuerdo al 17. Bueno, de acuerdo al 13 de la Ley de Mercado de Valores, que nos remite, pues, o que hace referencia al artículo 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que no se pueden restringir, ¿no? ¿Y qué pasa en la sociedad civil? Los socios pueden elegir la forma en que se distribuyan los remanentes, no dividendos, no utilidades. Entonces pueden elegir estatutariamente que sea una distribución proporcional a sus aportaciones, que haya un reparto igualitario con independencia del monto de sus aportaciones, que haya una distribución basada en el rendimiento que hayan tenido ejercicio con ejercicio, un reparto híbrido que combinen las tres figuras o dos o las tres figuras anteriores. Entonces, esta es la particularidad que tiene una sociedad civil. ¿Vale? Y el importe de fondo de reserva, el artículo 20, establece que todas las sociedades, con excepción de la sociedad por acciones simplificada, deben separar anualmente el 5% como mínimo. Pueden pactar en estatutos un porcentaje superior para formar el fondo de reserva. Y esto es importante, porque muchos no lo hacen contablemente y luego distribuyen dividendos y ponderan las utilidades financieras con las fiscales, con la cuenta de utilidad fiscal neta, sin restarle la reserva legal. Y eso necesariamente nos conduciría o nos puede conducir a una indebida determinación de las utilidades para efectos fiscales con la concebida consecuencia que puede traer. Por eso siempre hay que hacer énfasis en el cumplimiento societario. El fondo de reserva sí tiene repercusiones en materia fiscal, ¿no? Entonces, el artículo 21 nos dice que son nulos de pleno derecho, pues todos los acuerdos de los administradores que sean contrarios a lo que dispone justamente el artículo 20 de la Constitución. Y luego, pues,
el administrador es responsable de la constitución de ese fondo de reserva legal, aunque los administradores podrán repetir contra los socios por el valor de que les entregaron cuando el fondo de reserva se haya distribuido, ¿no? Entonces, por eso es bien importante y eso es aplicable para SDRL, SA y SAPI. Y en el caso de la sociedad civil, pues no prevé esa constitución. Sin embargo, por libertad contractual, ustedes pueden pactar en estatutos la constitución de fondos de reserva voluntarios. ¿Eh? Y casos de disolución anticipada, lo que les decía del 229, ya con esto terminamos. Las sociedades se disuelven por expiración del plazo fijado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la duración? Las notas que les hice de la fracción de cuando se agota el término por el cual se constituyó, pues aquí está. Y es la única causal que no requiere declaratoria judicial. Todas las demás, sí, bueno, judicial o administrativa. La segunda, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal, por acuerdo de los socios, porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que requiere la ley, y el quinto por la pérdida de las 2/3 partes del capital, que está vinculado con la parte de, que vimos de capital social, ¿no? Y por resolución judicial o administrativa, que esta es una adición que se dio el 23 de enero de 2018, para armonizarlo con el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla las sanciones cuando una persona una persona jurídica le imputan responsabilidad penal, ¿no? Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, aquí, punto importante, las sociedades de responsabilidad limitada únicamente se disuelven y se liquidan con una sola asamblea. Las reglas, si tienen inquietud, léanlas, están en el 247. Dice que requieren dos asambleas únicamente aquellas sociedades que se representen por acciones. Luego, entonces, la SDRL no se representa por acciones, entonces puede disolverse en una sola asamblea. ¿Cuál es la diferenciación? Pues porque el 247 obliga a las sociedades por acciones a publicar un balance y ese balance se tiene que acordar en la asamblea de liquidación. Por eso es la lectura para que se disuelvan en dos asambleas. Y bueno, pues pues hasta aquí con la sesión de hoy. Eh, Dejo el espacio por si tienen alguna inquietud, algún comentario, críticas, de todo se vale. Dudas, comentarios, críticas, sugerencias. Para los que eso, ahora sí que para los que es su primera vez que nos puedan hacer un comentario, ¿qué les pareció la sesión? Maestro, muchas gracias. Muy satisfecho con la clase de hoy y bueno, mucho más de lo que esperaba, mucho aprendizaje y es la primera vez que tomo un curso con usted, así que lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá y te unas a los que vienen. Hilda, También de mi parte, muchas gracias y felicidades, excelente exposición. Muchas gracias por la invitación. gracias. No sé si tengan comentarios adicionales. Recording stopped. Gabriel, ah, padrísimo, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, Gabriel. Yo les hago nada más una precisión. El viernes yo tenía programada la segunda sesión, pero por algunos compromisos no estaré, pero vamos a intercambiar las fechas. Estará el maestro Efraín con ustedes y yo, cuando le tocaba originalmente, estaré con él. Pero créanme que en general todos los ponentes fuera de mí tienen una calidad excepcional, ¿no? La verdad es que por eso es que decidimos hoy hacer esta invitación y ojalá, bueno, no, ojalá, estoy cierto que se van a llevar una muy buena impresión
y sobre todo se van a llevar conocimientos sólidos. Muchas gracias por su participación. Gracias. En mi caso, perdón, Sí, sí, Roberto, adelante. en mi caso, pues bueno, es la primera vez que tomo un curso con usted. Ya quería tomar algunos hace ya unos meses, pero pues por cuestiones de tiempos también ahí se me empalman unas cosas. Pero bueno, pues primeramente, pues felicidades. Y creo que me voy a refrescar de varios términos y varias cosas que traía por ahí pendientes que luego recargo esa parte a los abogados. Yo soy contador de profesión, entonces pues sí delego esa parte más a la parte legal. Pero bueno, voy a retomar esta oportunidad pues para retomar los conocimientos que ya traíamos por ahí desde la carrera, ¿no? Bueno, pues qué bueno que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias. Maestro ¿Sí? Roberto, buenas noches a todos, compañeros. No sé si me escuche. Sí, sí, con Ok, claridad. estaba esperando este seminario. Año con año tenemos la fortuna de que nos prepara este seminario y yo estaba en duda que si lo tomaba, no lo tomaba,